Es el evangelista de la misericordia divina. Suyos son en exclusiva los relatos del hijo pródigo, del fariseo y el publicano, y la escena que vamos a contemplar ahora en este rato de oración. Estamos comenzando el capítulo 7 ya. En el apartado anterior, el evangelista médico había transmitido el discurso del llano, cuya virtud clave era precisamente la misericordia. Un poco antes el Señor había llamado a los 12, había establecido ya el grupo y como una muestra de que vivía lo que predicaba, había pasado misericordiando y eligiendo, como dice el lema episcopal del Papa Francisco. Y una vez establecido ya el colegio de los 12, Jesús hizo una correría apostólica con ellos, una misión que incluyó la predicación, pero también los milagros, como los que vamos a contemplar. Entonces demos la voz a el evangelista San Lucas. Iba camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Vamos nosotros también allí, con él, en ese grupo. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Una situación lamentable seguramente para aquella mujer. En esa época, estas personas tenían pocos derechos y no podían heredar los patrimonios de su esposo. Entonces su destino era paupérrimo porque quedaban dependiendo plenamente de sus hijos y de la caridad del resto de la familia. O sea que en este caso, si moría el muchacho, desaparecía la única esperanza que le quedaba a la viuda. Sin embargo, habría gastado buena parte de los ahorros para darle un entierro digno, quizá contratando un buen servicio de plañideras, porque dice que un gentío considerable de la ciudad la acompañaba, entre ellas esas mujeres que ofrecían el servicio de llorar al difunto, para que se notara que sí era querido en vida. En nuestra oración podemos hablar con el Señor, dirigirnos a Él, como aquellos discípulos, o al menos como la multitud. Ir contigo, Señor. Ayúdanos a evitar las distracciones, la dispersión, con los consuelos mundanos que nos apartan de la meta. Queremos serte fieles, adquirir virtudes, luchar para crecer en ese seguimiento cotidiano. Caminaban con Él sus discípulos y mucho gentío. Queremos observar de cerca tu actitud. Cuando de camino para Naín, cerca al monte Tabor, nos encontramos con esa procesión que interrumpe nuestro andar. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? No es fácil responder con tranquilidad ante un cambio imprevisto de planes. Uno iba hacia una ciudad y aparece un entierro que enreda el camino, que puede distraer. A veces nos airamos, nos enojamos porque no nos salen las cosas como quisiéramos. Quizá a alguno del cortejo le pudo suceder algo similar. Se molestaría por la contradicción que suponía ese imprevisto. Otro quizás haría un comentario chismoso, superficial, sobre el gentío que acompañaba a la señora, o sobre el destino inexorable al que se enfrentaba esa pobre viuda. Pero nadie daba el paso de salir al encuentro, de proponer un servicio, de facilitar una ayuda para esta persona necesitada. En cambio tú, Jesús, reaccionaste de modo diverso. Al verla el Señor, es la primera vez que San Lucas se refiere de este modo a Jesucristo, llamándolo con esa palabra que menciona su divinidad. Al verla el Señor se compadeció de ella. Esa es tu misericordia, Señor, la misericordia de tu corazón,
que se caracteriza por la compasión ante nuestras miserias. Dice San José María, nuestro Señor nos amó por razones santas, que quizá no nos moverían a nosotros. San Lucas dice, misericordia motus superean, se movió por compasión, por misericordia hacia aquella mujer, cuando se daban otros motivos humanamente razonables. Era pobre, era viuda, no tenía más hijo que aquel, pero lo que mueve al Señor es la misericordia, la compasión. Por eso, Señor, venimos a pedirte en nuestra oración que también nos dirijas esa mirada de amor, de comprensión, de perdón, que incluye además la gracia para superar nuestras debilidades. Venimos a pedirte que nos ayudes en la lucha por crecer en virtudes, para ser mejores personas, para corresponder a la gracia de tu llamada, para ser mejores cristianos, para poder seguirte de cerca. Al verla, el Señor se compadeció de ella. Esta es la riqueza del Evangelio, que nos ayuda a conocer mejor los sentimientos de Jesús para que aprendamos a imitarlo. No nos podemos caer en una consideración aséptica, superficial, meramente intelectual, sino que la contemplación del corazón de Cristo debe transformarnos. Tu ejemplo, Señor, es un modelo, un espejo en el cual debemos confrontar nuestra vida. De esa manera la oración, para que sea eficaz, nos comprometerá con el cambio interior para imitarte, para asemejarnos a ti y para recibir esas fuentes inagotables de la gracia, de tu amor, que nos llega a través de los sacramentos. El sacramento de la penitencia, el sacramento de la Eucaristía. Al verla el Señor se compadeció de ella. Tú, Señor, predicas la misericordia porque la has ejercido antes y porque la sigues viviendo. Es Cristo que pasa, en el número 166 y 167, una consideración muy bonita de esta escena, en que nuestro Padre entra muy a fondo. Sé que la había considerado mucho y la utilizaba mucho para su predicación. Jesús ve la congoja de aquellas personas con las que se cruzaba ocasionalmente. Podía haber pasado de largo o esperar una llamada, una petición, pero ni se va ni espera. Toma la iniciativa, movido por la aflicción de una mujer viuda que había perdido lo único que le quedaba, su hijo. Como el buen samaritano, pensaba yo en esa escena del Evangelio que le gustaba tanto al Papa Benedicto XVI y que la ponía como ejemplo de caridad en su primera encíclica, Deus Caritas Est, donde habla de un corazón que ve, que se compadece. Como ese buen samaritano, tú, Señor, tienes los ojos dilatados por el amor para ver el sufrimiento ajeno, para compadecerte, que es padecer con la persona que sufre. El evangelista explica que Jesús se compadeció. Otra vez, Cristo, ¿qué pasa? Quizás se conmovería también exteriormente, como en la muerte de Lázaro. No es Jesucristo insensible ante el padecimiento, que nace del amor, ni se goza en separar a los hijos de los padres. Supera la muerte para dar la vida, para que estén cerca los que se quieren, exigiendo antes y a la vez la preeminencia del amor divino que ha de informar la auténtica existencia cristiana. Por esa razón es que no evitó el cortejo. Antes bien, se dirigió activamente a la viuda, fue directamente donde ella y le dijo, no llores. Cristo conoce que le rodea una multitud, que permanecerá pasmada ante el milagro e irá pregonando el suceso por toda la comarca. Pero el Señor no actúa artificialmente para realizar un gesto. Se siente sencillamente afectado por el sufrimiento de aquella mujer y no puede dejar de consolarla. En efecto, se acercó a ella y le dijo, no llores, que es como darle a entender, no quiero verte en lágrimas,
porque yo he venido a traer a la tierra el gozo y la paz. Así te diriges ahora, Señor, a nosotros, ante nuestras angustias, ante nuestras necesidades, ante nuestras inquietudes. Te acercas y nos dices, no llores, yo he venido a traer a la tierra el gozo y la paz. Luego tiene lugar el milagro, manifestación del poder de Cristo Dios, pero antes fue la conmoción de su alma, manifestación evidente de la ternura del corazón de Cristo hombre. También Francisco, el Papa, le gusta mucho hablar de esa ternura, el Papa de la ternura. La ternura que es una manifestación de ese corazón misericordioso de Dios. La liturgia a veces pone en diálogo este milagro con una escena del Antiguo Testamento, en concreto la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, que el profeta Elías consiguió con su oración insistente. Comparándolos, se entiende que Jesús, el verdadero profeta, está anunciando un inminente evento sobrenatural. No se trata de un simple consuelo humano para aquella madre desamparada. Aquellos que le escuchaban tenían en su mente todo el background del Antiguo Testamento y recordarían la oración de Elías y seguramente algunos pensarían, ¿será que este es capaz de conseguir el milagro que consiguió el profeta en el primer libro de los Reyes? En este caso, Jesús no pide fe como en otras ocasiones, en otras escenas del Evangelio, sino que se dirige directamente al féretro, no tiene problemas en incurrir en impureza ritual al tocar un muerto, y acercándose al ataúd lo tocó. Tú, Señor, te involucras en nuestras necesidades, vienes y tocas nuestras muertes. Pongamos en nuestra oración delante del Señor esos miembros inertes de nuestra lucha interior. Pocos versículos atrás había aparecido el hombre de la mano seca, al que el Señor dice, extiende tu mano. Pues miremos delante de Dios cuáles son esas parálisis o esas muertes. El trabajo, el servicio, la caridad, la afectividad, la vida en familia, la pobreza, la obediencia, la piedad, la humildad que tanto cuesta. Esas enfermedades que cada uno conoce y lucha por superar. Ve pensando, Señor, a mí lo que más me cuesta, el miembro más raquítico, es este. Quizá la razón, porque ya con nuestro conocimiento propio, con el evaluador de examen, con la dirección espiritual, hemos ido individuando la causa, ¿no? El problema no es que me duela la cabeza, sino ¿por qué? Si tengo presión alta, si tengo cáncer cerebral, si tengo estrés, bueno, entonces, ¿cuál es la razón de esa manifestación? Entonces, presentámosle al Señor esas manifestaciones, esos síntomas y esas raíces que en el examen vamos conociendo. Mostrémosle al corazón misericordioso de Jesús ese ataúd de nuestras miserias, para que Él venga y las toque. Señor, toca mi alma en esta oración, en este día. Métete en mi existencia y dale fuerza. También leíamos hace poco en la liturgia de los domingos, es el Señor que mete el dedo en la oreja, que toca con su saliva los ojos o la lengua. Ábrete y le da vida a miembros muertos. Señor, danos fuerza, danos vida nueva a estos miembros tullidos de mi vida cristiana. Y acercándose al ataúd lo tocó. Los que lo llevaban se pararon. Una vez más aparecen personajes dóciles que confían en las palabras del Maestro, como los sirvientes de la boda de Caná. A aquellos les dijo, llenen las sidrias. Y esos señores trajeron las ánforas llenas hasta el borde. A este les dice, no les dice nada, se acerca al ataúd, lo toca y ellos se paran.
Piensa uno que si estos hombres que portaban el ataúd hubieran seguido derecho, pues no estaríamos considerando ahora el tema de esta meditación. Y dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. Las palabras directas, que le vienen a uno a la mente por comparación, las que dirigió a la hija de Jairo cuando yacía en su cama. Talita cumi, niña, a ti te lo digo, levántate, que es el mismo verbo que se usa para la resurrección de Jesús. O a Lázaro, que llevaba ya 4 días de muerto, estaba enterrado. Lázaro, ven afuera, sal de ahí. Palabras que es bueno que sintamos destinadas a nosotros, que podemos estar medio muertos por causa de nuestros pecados, de la comodidad, del egoísmo, de la sensualidad o de la soberbia. Y es que la misericordia del Señor se orientó a aquella mujer, al muchacho resucitado, que es quien recibió directamente la acción salvífica de Cristo, y también a aquellas muchedumbres, a la que lo seguía él, a la que acompañaba el cortejo fúnebre con la viuda y el muchacho muerto, y a esa multitud de personas que acudiríamos a la escena a lo largo de los siglos. ¿Para qué te diriges, Señor, a todas estas gentes? Pues para que supiéramos que también a nosotros se dirigirían estas palabras cuando estuviéramos postrados por nuestras miserias. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Podemos tomar esa frase como el leitmotiv de este día, de esta escena del Evangelio. Jesús que se dirige a cada uno de nosotros. A ti te lo digo, levántate. Viene también a la mente, nos recuerda la recriminación a los apóstoles al final de la oración en el huerto. Levantaos, vamos, estaban dormidos. El momento más culminante de la visión de Cristo, luego de 3 años de estarlo siguiendo, cuando ya llegó la hora, ellos están dormidos y asustados. Levantaos, vamos. Rezar, ¿no? Para no caer en la tentación. Y bueno, y nos podemos aplicar el cuento a nosotros. Levántate, conviértete. San José María enseñaba que la vida interior se compone de muchos sucesos, como los de Naín. Que ese resucitar es comenzar y volver a recomenzar. Que en la vida interior estamos resucitando a cada momento con actos de contrición, de dolor y de reparación. Procuremos ir sacando propósitos de comienzo, de recomienzo, de resucitación, de resurrección, de contrición, de dolor, de reparación. Nunchepi, vuelvo a empezar, Señor. Una vez más me levanto ante esta llamada que tú me haces. Decíamos antes que esta escena recordaba el momento en que Elías rogaba a Dios por el hijo de la viuda de Sarepta. Esa historia concluye diciendo que Yahvé escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba de la casa y se lo dio a su madre. Dijo Elías, mira, tu hijo vive. En cambio aquí, en el relato del Nuevo Testamento, el final de Lucas es más sencillo. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Recuerdo alguna escena de esos dibujos, esos frescos medievales, en que aparece un muchacho ahí sentado, ¿no? Como si usted era recién despierto, ¿no? Se incorporó y empezó a hablar. Como se dice por ahí, pues se habla mucho cuando se lleva un rato callado, ¿no? Pues, ¿qué ha sentido? ¿Qué le pasa? ¿No? Verá todo ese gentío. Vuelve a la vida y lo manifiesta hablando. El lenguaje, qué importante es en la vida humana, ¿no? Aquí podemos ver una alusión a la importancia también de la sinceridad para salir de la muerte del pecado. Llamar a las cosas por su nombre y decirlo en la dirección espiritual con toda sencillez. Comenzar y recomenzar, resucitar a cada momento con actos de contrición, de dolor, de reparación, que incluyen
es ser sinceros en la dirección espiritual, en el sacramento de la penitencia. Vuelvo a San José María. La misericordia que Dios muestra nos ha de empujar siempre a volver. Hijos míos, mejor es no marcharse de su lado, no abandonarle. Pero si alguna vez, por debilidad humana, os marcháis, regresad corriendo. Él nos recibe siempre, como el Padre del Hijo pródigo, con más intensidad de amor. Propósitos también para el futuro, no tiene por qué suceder, pero si alguna vez tocamos el violón, si alguna vez nos fuéramos, que regresemos corriendo. Sabemos que esos brazos misericordiosos del Padre nos esperan para recibirnos siempre como el Padre del Hijo pródigo, con más intensidad de amor todavía. Y se lo entregó a su madre. Decíamos que ese era el motivo principal del milagro, la compasión tuya, Señor, por aquella mujer. Ahora le entrega su única esperanza, la ilusión de la vida, además de la garantía para el futuro. Pues Jesús nos ve sufriendo y se adelanta incluso a nuestras peticiones. Nos busca, arregla las dificultades, antes, más y mejor, aunque a veces a nosotros en nuestra ceguera nos pareciera que llega tarde. En realidad siempre comparece en el mejor momento, en el momento más oportuno. Quiere que nos unamos a su voluntad, que carguemos con su cruz, que sintamos la solidaridad de nuestros hermanos. Y en el instante justo experimentamos el gozo que tuvo aquella mujer y se lo entregó a su madre. Siempre podremos cantar como el Salmo 29, has cambiado mi luto en danza, me has quitado el sayal y me has ceñido de alegría. Gracias, Señor, por tantas alegrías como nos has dado en nuestras vidas, por tantas resurrecciones que has facilitado en nuestro corazón, por tanta misericordia. En la mente de la Virgen que agradece precisamente esa misericordia de haberse fijado en ella. Nosotros también, con mayor razón. Ella era totalmente merecedora, porque el Señor lo había preparado. Nosotros sí que somos indignos. Ha puesto sus ojos en la humildad, en la bajeza de su esclava. Gracias, Señor, por haber cambiado nuestro luto en danza, por habernos quitado el sayal, por habernos ceñido alegría, por habernos traído a la vida, por habernos dicho tantas veces, muchacho, a ti te lo digo, levántate. Y también podemos aprender, como una segunda faceta ya de esta escena llena de enseñanzas, es aprender de ese corazón de Jesús misericordioso, solidario, fraternal, a querer a la gente como la quiere Jesús. Si no aprendemos de Jesús, no amaremos nunca. Hemos de pedir al Señor que nos conceda un corazón bueno. Te lo pedimos, Señor. Concédenos un corazón bueno, un corazón como el tuyo, a la medida del corazón tuyo, capaz de compadecerse de las penas de las criaturas, capaz de comprender que para remediar los tormentos que acompañan y no pocas veces angustian las almas en este mundo, el verdadero bálsamo es el amor, la caridad. Todos los demás consuelos apenas sirven para distraer un momento y dejar más tarde amargura y desesperación. Si queremos ayudar a los demás, hemos de amarles, insisto, con un amor que sea comprensión y entrega, afecto y voluntaria humildad. Corazón comprensivo, corazón que se compadece, corazón que regala el verdadero bálsamo, que es el amor, la caridad. Aquí entra esa aclaración que en otras ocasiones ponía de aquella persona que decía, aquí me tratan con caridad, pero en mi casa me trataban con cariño. Tenemos que ser como Jesús, tratar con cariño, apersonarnos de las necesidades ajenas, que esa fe se manifieste en obras, como dice el apóstol Santiago. Si queremos ayudar a los demás, hay que amarlos
con un amor que sea comprensión. No es solo exigencia, ante todo comprensión, entrega, afecto, sacrificio, humildad voluntaria. Por eso Jesús es el maestro. Jesús no tenía nada que hacer ahí. Jesús no tenía nada que ver con esa señora, con ese muchacho. Ni le iba ni le venía, pero es la cultura del encuentro, ese corazón que ve, ese sentirse solidario, ese saber que sí tiene que ver, esa persona necesita ayuda y no importa que se viole el secreto mesiánico, no, lo importante es que hoy, ahora, esta persona está necesitada de mí. No me lo está pidiendo, pero me necesita. Y entonces cambio mis planes y voy allí y no solamente le doy una palmada en el hombro o le digo no llores, sino que le resucito al hijo. Pues nosotros no vamos a resucitar hijos, pero sí llevar ese bálsamo de la caridad, del amor verdadero, preocuparnos de sus necesidades espirituales y materiales, como hizo el Señor, acercarlos a la vida de la gracia, que está en los sacramentos, yendo nosotros por delante. Por eso el Papa Francisco habla tanto de ese protocolo, en la Gaudete et Exsultate, dice que el protocolo de la caridad por el cual seremos juzgados, capítulo 25 de San Mateo, las obras de misericordia, espirituales y corporales, en ella está también el apostolado. Como dice San Agustín, de la resurrección de aquel joven se alegró su madre viuda. De los hombres que cada día resucitan espiritualmente, se regocija la Madre Iglesia. Aquel estaba muerto en el cuerpo, estos en el alma. La muerte en aquel era visible a los ojos de quienes le rodeaban. La muerte invisible de estos, en cambio, ni se busca ni se nota. Cristo, que conoce a los muertos, le buscó. Solo Él, que conocía a los muertos, podía restituirlos a la vida, porque si no hubiese venido para resucitar a los muertos, no habría podido decir el apóstol, despierta tú que duermes, álzate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Pues nosotros sí que podemos hacer resurrecciones espirituales. ¿Cuántos muertos, cuántos zombies hay por ahí que parecen vivos pero que están muertos? ¿Cómo estaríamos nosotros si el Señor no nos compadeciera y nos perdonara en la reconciliación? Está esperando que vayamos y le digamos, despierta tú que duermes, acércate al sacramento de la misericordia divina. San Lucas concluye el relato diciendo que todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios, diciendo, un gran profeta surgió entre nosotros, Dios visitó a su pueblo. Muchedumbre que le acompañaba en su dolor comparte ahora la alegría de la resurrección. La universalidad del mensaje de Jesús es como el último aspecto que podemos considerar ahora que hablamos del apostolado en esta narración del médico evangelista. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Aquellas personas pues salieron obviamente a comentar lo que habían experimentado, se convirtieron en apóstoles de Jesús. Antes hablábamos de muerte, hablábamos de tibieza, hablábamos de miembros paralíticos y terminamos hablando de esperanza, de optimismo, de vida, de resurrección, de alegría. También nosotros debemos contar todas las maravillas que hemos visto realizar a nuestro Señor en favor nuestro y de nuestros conocidos. La Virgen Santísima es nuestra Madre y ella llora la muerte de sus hijos por el pecado. Al mismo tiempo, intercede ante su unigénito para que tanto nosotros como nuestros amigos regresemos siempre a la vida de la gracia y de la comunión con Cristo.